Ya estamos de regreso con ustedes en La Rioja Directo, con ganas de actualizar la información de lo que nos ocupa a todos, que es el coronavirus, la situación también económica que se abre en adelante. Ya saben que el Gobierno abría el grifo 200.000 millones de euros. También desde las instituciones europeas se anunciaba ayer que va a llegar una ingente cantidad de millones para las economías de los diferentes países europeos afectados, que indudablemente van a ser todos. Y eso nos ocupa y nos preocupa también, así que en próximas jornadas seguro que tenemos ocasión de abordar el efecto económico de esta crisis insólita que estamos viviendo y que ya padecen tristemente decenas de empresas en nuestra comunidad y cientos de trabajadores abocados a, sobre todo, ERTEs, expedientes de regulación temporales de empleo. Pero en este tiempo de desesperanza, de ansiedad en el que todos estamos, nos ha reconfortado mucho una entrevista que veíamos hace un par de días en la televisión nacional con don Daniel Pérez Acuña, a quien ya tenemos conectado gracias a Skype, a las nuevas tecnologías, al que saludamos. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días o buenas tardes. Daniel López Acuña. Perdón, López Acuña, eso es. No, tranquilo. Él es exdirector de Asistencia Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud, trabajó en ese departamento, en esa área, y dijo usted algo que nos llamó la atención, que con las cifras y con los datos puestos ya sobre la mesa, los casos confirmados, los ingresos, las UCIs, La Rioja, que es una de las comunidades más afectadas precisamente por la rapidez con la que se ha extendido el virus, está conteniéndolo de manera bastante envidiable. Explíquenos eso o díganos cuál es su reflexión. A ver. Sí, con mucho gusto. Cuando uno analiza la situación en las distintas comunidades autónomas, en todo el territorio español, uno puede ver dos situaciones, en que hay algunas zonas que fueron particularmente afectadas con una incidencia alta y con una transmisión comunitaria sostenida, y eso es la Comunidad de Madrid, el País Vasco, sobre todo en la zona de Vitoria y alrededores, y La Rioja, fundamentalmente. Empieza también Navarra a tener esta situación. Es decir, ha habido mucha transmisión, se ha generalizado, no se ha contenido inicialmente, no se ha logrado contener inicialmente, y se ha transmitido el virus a un grupo amplio de la población. Hay otras, todas las demás comunidades tienen casos más aislados, concentrados, en donde es posible, todavía con una contención reforzada y algunas medidas de mitigación, controlar en mucha mayor medida. Pero aun cuando uno ve que La Rioja ha sido importantemente afectada en términos de incidencia, y tiene la incidencia más alta de España en los últimos 14 días, lo cual plantea que hay que seguir con la guardia en alto para detectar casos, aislarlos y hacer muchas pruebas. Hay un signo muy alentador, a mi modo de ver, en La Rioja, y es que en estos momentos, con las cifras oficiales, tenemos una situación en donde el número de personas ingresadas en UCIs a las cifras de ayer a la noche eran 13 con respecto a 419 casos, y el número de defunciones 5. Esos datos ya se han actualizado, pero son muy similares, porque tenemos 15 UCIs con 468 casos confirmados y 5 fallecidos, que se mantiene esa cifra. Correcto. Eso se actualizará en la noche en el boletín entero de España con estas cifras. Pero son muy similares. Para los efectos, ¿qué es lo que tenemos? Por fortuna, una letalidad muy baja, mucho más baja que en el resto de España, y un ingreso a UCIs mucho más bajo también. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Que se tomaron las medidas necesarias y los preparativos necesarios en la infraestructura sanitaria para poder manejar bien los casos detectados, no tener que ir a un extremo de exceso de internamientos, tratar las cosas de manera tal que la severidad no se exprese de manera tajante y, sobre todo, lograr una baja mortalidad. Eso yo creo que es lo muy alentador. Eso implica que se tomaron preparativos desde que se vio venir la situación. Ahora, yo con esto quiero decir, yo alabo enormemente el que se esté haciendo las cosas así, hay que seguirlo haciendo. Lo que sí que creo es que no hay que bajar la guardia en la detección de casos
y en realizar pruebas a sospechosos. Eso es fundamental, porque se ha demostrado, se ha visto en países, sobre todo asiáticos, que ahí está la clave, la detección del mayor número de casos posibles, incluso de los asintomáticos, para tener bien monitorizados sus entornos y considerar la posibilidad, pues, del aislamiento de todas aquellas personas, aislamiento severo, que hayan tenido contacto con ellos. Estamos todos aprendiendo medicina, gracias a ustedes, y terminología médica, pero es que es lo que toca. Es así, ¿verdad? Así es exactamente así. La experiencia de, sobre todo, Corea del Sur, Singapur, mostró que al hacer más pruebas asintomáticos y no solo a las personas con los casos ya completamente manifestados, y hacer más pruebas a los contactos, se podían identificar positivos que podían transmitir la enfermedad y que pasaban desapercibidos o se mantenían sin el aislamiento suficiente. Claro. Si vamos en esa dirección, creo que podremos lograr algo muy positivo y recordar algo muy importante, que tenemos también que a través de los tests generar estrategias que nos apoyen a proteger aún más e interrumpir la cadena de transmisión en el personal sanitario y, muy importante, blindar las residencias geriátricas. En estos momentos eso es uno de nuestros talones de Aquiles en la pandemia en todo el mundo y tenemos que ir a acciones un poco más tajantes y un poco más drásticas. Que van a venir desde luego tiempos duros, mayores restricciones y desde luego mayor conciencia por parte de todos. Le queremos preguntar también acerca de los datos, las cifras. Fíjese que los periodistas estudiamos esto para no tener ya contacto casi con los números ni las matemáticas, pero estamos, si no es con las elecciones, con los escaños, con los porcentajes, o ahora mismo con los casos positivos, ustedes conocen, saben que es inescapable. Es inescapable, que la cifra real es mucho mayor, ¿no? No sé si pueden darnos una estimación multiplicada, no sé, por 5, por 10, ¿cuántos pueden ser los casos reales ahora mismo en España? Las estimaciones son difíciles, pero sí sabemos que hay muchos más casos de los que están confirmados. Simplemente en la medida en que hagamos más pruebas vamos a encontrar más casos, sobre todo en asintomáticos y en personas sospechosas. No tenemos por qué asustarnos por eso. Si incluso vemos subir los números al hacer más pruebas, es lo normal. Pero es que eso nos ayuda a detectar los positivos y a controlar las cosas mejor. Entonces puede haber 5 o más veces el número de casos que hoy tenemos en el país. Es decir, no me extrañaría que podamos tener en el país, la estimación es tan amplia como de 50 a 100,000 casos no serios que requieran hospitalización, UCIs y sean graves, sino más bien, como lo decía anteriormente, asintomáticos que pueden transmitir. Claro. O casos muy leves que pueden transmitir. Indudable. Quizás también en una comunidad como la nuestra, pequeñita, en unas regiones como las que usted hacía referencia, País Vasco, en concreto la provincia de Álava, Navarra también, territorios pequeños en los que la gestión es más sencilla, más directa, quizá por eso estamos con un conteo algo más real del número de casos, ¿o no tiene mucho que ver? A ver, yo creo que la demografía y el tipo de asentamiento urbano en comunidades autónomas como La Rioja o la zona de Vitoria o en cierta medida Navarra ayudan a que la explosión no sea de la naturaleza de la Comunidad de Madrid, en donde hay una gran concentración de población. Entonces aquí la demografía juega un papel, la estructura de edad también juega un papel y en esto hay que tener cuidado porque las poblaciones de La Rioja o de Vitoria o de Navarra son poblaciones con una proporción amplia de personas en altas edades o envejecidas. Entonces ahí hay que hacer un esfuerzo extraordinario de protección y de blindaje tanto de quienes están en las residencias, por supuesto, como de los adultos mayores que están en los domicilios y que pueden estar en contacto con positivos. Hay que recordar también que esto se potencia con la gente que tiene predisposición a tener más severidad en una infección por otras patologías concomitantes, diabetes, hipertensión, cáncer, etc. Entonces, básicamente yo diría, el tamaño y el patrón urbano ayudan a que la diseminación no sea tan explosiva. Ahora, esto sí que obliga a una cosa, a una tajante actitud ante el confinamiento doméstico y ante el distanciamiento social
y la necesidad de mantener la conducta de no tener actividades masivas o gregarias. Desde luego, porque usted hablaba hace un instante de Corea, que es ejemplo en la parte de la gestión sanitaria, pero también es ejemplo en la de la disciplina ciudadana, algo que en nuestros países, en Italia, en España, en las zonas mediterráneas, es que nos va a costar, nos cuesta mucho comprender eso que usted acaba de decir. No solo la diferencia está en la gestión sanitaria, sino también en la propia responsabilidad de la ciudadanía, ¿no? Absolutamente. Yo vengo insistiendo mucho en que, además de la respuesta de salud pública para contener la transmisión, de la preparación de la infraestructura sanitaria, hay que potenciar la responsabilidad ciudadana para las conductas que son determinantes para que no haya contagio. Recordemos, esto se transmite de persona a persona, fundamentalmente. Entonces, si tenemos interacciones múltiples de personas, tenemos más probabilidad de transmisión. Indudablemente. Don Daniel, sabemos que usted tiene compromisos dentro de media horita, no se preocupe, sí, que le vamos a liberar, pero comprenda que es un lujo. No, encantado de estar con vosotros. Es un lujo tenerle aquí en la televisión de La Rioja y especialmente para los espectadores que, como digo, recogimos todos los ciudadanos con mucho entusiasmo y como una inyección de moral eso que usted decía en medios nacionales de cómo se está conteniendo en nuestra comunidad, sobre todo el caso de los intensivos y de los fallecidos. Por cierto, recuperando lo que decía usted de la situación grave que hay en las residencias de ancianos, ¿qué se podría hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones que usted indicaría a las autoridades en esa zona, en esa área concreta que es la de los ancianos? En estos momentos yo creo que las medidas más importantes son sellar las residencias para que no tengan visitas de ninguna índole de familiares, hacer los contactos telefónicos o por Skype o como se pueda, pero no hacer la visita de gente del exterior a las residencias y también frenar las salidas de las personas de la residencia a los domicilios. Es decir, frenar el contacto con otras personas que puedan estar infectadas. Segundo, protocolos muy, muy rigurosos de lavado de manos, desinfección, distanciamiento social del personal que trabaja ahí. Por supuesto, es personal que tiene que atender a ancianos dependientes, claro. Entonces tiene que involucrarse. Cuarto, dotar más y más de equipos de protección, sobre todo para los trabajadores sanitarios o los trabajadores que tienen un estrecho contacto con los ancianos. Y esto es un tema complejo porque hay que conseguir los equipos y dotar. Y yo soy de la opinión, y lo estoy empezando a proponer más y más, que sería muy útil hacer, una vez que haya más tests disponibles, un cribado o un tamizaje a los trabajadores de los centros geriátricos cada 3 a 5 días, para asegurar que no haya la entrada de nadie que pueda transmitir la infección. Es decir, tenemos que acordonar los centros geriátricos. Y mirando al futuro, queremos también nosotros ver si la curva se aplana. ¿Cuándo vamos a empezar a ver ya cifras positivas? Llevamos pues prácticamente desde el fin de semana en esta situación de estado de alerta. Seguramente hasta que hemos tomado conciencia real han pasado 1 o 2 días. Podemos decir que esta semana la llevamos con las medidas estrictas en nuestro país. ¿Cuándo considera usted que vamos ya a ver un poquito de luz y de que estas medidas tienen su efecto en los números de los ingresados, de los enfermos, de los fallecidos? Yo creo que es muy importante que toda la población entienda con mucha claridad que las medidas que estamos tomando desde esta semana, desde el domingo que se declaró el estado de alerta, van a verse reflejadas en un descenso de la transmisión en 1 a 2 semanas. No ocurren de inmediato. No pensemos que las tomamos y hoy, mañana, el fin de semana ya vemos los efectos. Estamos viendo hoy la dinámica de interacción humana y transmisión que había hace 2 semanas a grandes rasgos. Entonces vamos a ver en 2 semanas lo que estamos haciendo hoy. Es difícil tener una bola de cristal para precisar un día, pero el comportamiento de la epidemia en otros países nos lleva a pensar que con las medidas que se están tomando, y hay que, insisto, reforzar tanto el confinamiento domiciliario, el distanciamiento social, como la realización de pruebas para aislar mejor a asintomáticos, podemos ver una estabilización de la curva, es decir, que no crezca.
Lástima, hemos perdido esa comunicación. Vamos a tratar de recuperar. ¿Se ha recuperado? Ya Sí, te tenemos, perdón. sí, adelante. Muy bien. Digo, entonces no vamos a ver estos impactos inmediatamente, los veremos en 2 semanas. Y seguramente el aplanamiento de la curva empezará en esa fase y después veremos que van descendiendo poco a poco los casos. Claro. Todavía tenemos más de un mes por delante en ver casos, pero vamos a ir viendo aplanamiento y descenso. Corea lo logró hacer en prácticamente 6 semanas. Entonces, ese es un ejemplo a seguir y hay luz al final del túnel. A China le costó un poco más, 2 meses y medio, pero lo logró. Entonces, alimentemos la esperanza de que con lo que estemos haciendo y lo hagamos bien y a rajatabla, podemos ver luz al final del túnel. Qué bueno y qué ganas tenemos de que así sea. Don Daniel, finalizamos con recomendaciones para los espectadores que también pues están ya en esa situación casi de estrés, de ansiedad, de no comprender muy bien lo que sucede. Claro, hay un componente de estabilidad mental también que hay que atender y que sí, millones de personas en el mundo no saben cómo manejar. No sé si usted puede transmitir alguna clase de mensaje también con un poco de luz para aquellos a los que esta situación se nos hace muy, muy cuesta arriba. ¿Qué les podemos decir? Sí, lo que usted señala es exactamente lo que está pasando en muchos lugares. Hay elementos de afectación del equilibrio emocional y mental con el encierro que se tiene que tener con el confinamiento domiciliario. Entonces, recomendaciones: seguir con las medidas de confinamiento en la casa, aunque sean difíciles. Encontrar la manera de diversificar actividades dentro de la casa, no obsesionarse todo el día con las noticias sobre el coronavirus, tener una vida en lo que sea posible, normal dentro de la casa, tranquilizarse en el sentido de que se están haciendo las cosas que se necesitan hacer para poder frenar esto y que la colaboración de todos es muy importante. Aquí nos tenemos que proteger todos para proteger a los demás. Es un tema verdaderamente colectivo. Don Daniel, cuando pase todo, en 1, 2, 3 meses en verano, tiene aquí una ronda pagada de vinos de Rioja de nuestro bolsillo, o sea que le esperamos, ¿eh? Será un placer. Gracias. Ahí estaremos. Gracias de verdad. Gracias. Un saludo muy cordial. Así continuamos con el programa. Es desde luego un lujo contactar con expertos como Daniel López Acuña, que además en directo, para nosotros no, para ustedes, nos ha dado esas pinceladas. Como continuamos también nosotros con pinceladas de la actualidad regional en puntos que también ven alterada su actividad a pesar de que sigue la vida. Nos vamos precisamente hasta el mercado de abastos, donde nuestra compañera Ainara Domingo, la tenemos ya por ahí, está queriendo comprobar en este preciso instante cómo está la situación, cuál es la vida matinal y el tráfico de personas, la venta de mercancías. Así que Ainara, cuando quieras, cuéntanos, adelante. Pues sí, Carlos, el confinamiento en las casas está dejando estampas en la calle vacías, pero los supermercados es todo lo contrario, muchísima gente. Y precisamente zonas como la que me encuentro ahora mismo, la Plaza de Abastos, que lleva toda la vida en Logroño, se está viendo también afectada. Poquita gente viene hasta aquí, algunos con miedo, no sabemos si no se atreven a venir. Alfredo, buenos días, Alfredo Iturriaga, presidente de la Plaza de Abastos. Bueno, pues sí, no sé, pues es posible, hombre, hay que contar que son varias cosas y que estamos en una situación nueva que no había pasado nunca y bueno, sí es cierto que la semana pasada tuvimos mucha asistencia de gente, todos los clientes, bueno, pues querían hacer un poco acopio de mercancía, ¿no? Y bueno, es posible que eso haya influido. Y bueno, yo creo que también a la gente pues estamos oyendo todos en la calle que quizás hay que hacer esa compra de cercanía, que no te dejan andar paseando por la ciudad, que tienes que comprar en los centros que tengas más cercanos y bueno, sí es posible que eso haya influido en que esta semana, cierto es que lo llevamos bastante más tranquilo. Sumado a eso, bueno, pues
También, como nos están diciendo y nos están recomendando que hay que tratar de abrir lo menos posible, bueno, pues el mercado ya esta semana, hablando con el ayuntamiento, hemos decidido que íbamos a abrir un poquito más tarde, a las 8 de la mañana, y que íbamos a cerrar antes. Vamos a cerrar a las 2 de la tarde, con lo cual, bueno, pues por las tardes no cerramos, cerramos el mercado, entonces solo está abierto por la mañana. Y bueno, pues todo al final puede influir. Sí es cierto que las ventas se nota que se está consumiendo menos, pero bueno, hasta cierto punto es normal. ¿Cómo recibisteis vosotros, Alfredo, la noticia, ¿no? Al final del confinamiento, imagino igual que con un poco de incertidumbre, como todos, ¿no? Pues sí, al final es como todo, somos ciudadanos normales y bueno, a unos les pilló mejor, a otros les pilló peor y bueno, un poco el problema que nosotros mayor veíamos era que podías haber hecho mucha carga, mucho acopio, porque nosotros también, bueno, pues en modo pues servimos también a la hostelería y bueno, pues sí es cierto que hubo lo que se llaman pues pilladas, pues igual que has podido hacer más chorizos de los que debes o más hamburguesas de las que debes porque tenías que servir a 1, 2, 3 restaurantes y bueno, pues es un poquito lo que ha pasado porque la hostelería es realmente la que lo está sufriendo y padeciendo gravemente, al igual que todo el comercio en general de Logroño, igual que el de cualquier capital de España. Al final el comercio es el que realmente lo está sufriendo y sobre todo el comercio de ciudad. ¿Estás viendo precisamente esto que comentabas, Alfredo? No sé, algún puesto en concreto de aquí de la Plaza de Abastos cerrado, te ha comentado a ti personalmente, oye Alfredo, estamos teniendo muchísima menos afluencia, tenemos género o no sabemos si traer más género, porque al final esto, como muchos trabajan con el género del día a día, pues el ir a Mercarrioja quizás, ¿no? Pues se convierte un poquito en incertidumbre, ¿qué coger, qué no cogemos? Sí, sobre todo hay algunos productos que se están viendo mucho más afectados, como pueden ser, por ejemplo, los pescados. Hay mucho pescado que se consume en hostelería y claro, con ese menor consumo lo que hace es que el transporte acabe subiendo mucho y entonces pescado la verdad es que está llegando menos. Bueno, pues hay otros productos como pueden ser los cabritos y los corderos, que sí, es cierto que alguno en casa siempre tiene el fin de semana una celebración, pero son productos que quizás se consumen más en los restaurantes, cuando salimos a cenar por ahí. Y quizás eso sí se está notando más. En cuanto al consumo de pollo, consumo de cerdo, el consumo de cualquiera de las hortalizas que suele haber en el mercado, bueno, pues está bastante normalizado. Bueno, Alfredo, pues recordamos a la gente que puede salir de casa a hacer la compra y eso implica que pueden venir a la Plaza de Abastos, a los puestos de toda la vida, con la gente de toda la vida y que no pasa nada, ¿no? Aquí sí se puede mover libremente. Sí, y además a mí me gustaría romper una lanza, pues eso, porque siempre en las redes también tenemos de todo, ¿no? Y hay gente que incluso dice que, joder, qué bien los que están en los mercados, los que están en alimentación, que están haciendo el agosto. Nada más lejos de la realidad, nadie está haciendo el agosto. Estamos aquí porque queremos resistir y porque queremos dar ese servicio que creemos y nos sentimos obligados con nuestros clientes y por esa... Principalmente yo creo que esa es la razón de que estemos abiertos. Sí, el servicio al cliente, Carlos, como los que estamos aquí también trabajando, TVR, así que... Exactamente, igual que vosotros. Aquí nos quedamos en la Plaza de Abastos, a ver si viene más gente. Claro que sí. Gracias, Ainara, gracias, compañeros. Lo ha dicho muy bien nuestro representante. No están ahí ni para hacerse millonarios ni para ganar dinero, están, como cuenta el periódico La Rioja hoy en su portada, pues porque también hay que continuar con la vida y con más o menos la normalidad que se nos pueda permitir. Se lo hemos dicho al comienzo y vamos a reiterarlo, nos gusta ser el balcón también a través del cual La Rioja se asoma a diferentes contenidos y vamos a celebrar el fin de semana ese programa que lleva por nombre La Rioja se queda en casa. Nos van mandando muchos vídeos, vamos por ejemplo con alguno de ellos que es muy chulo y emocionante. Lo que ocurre en nuestra comunidad, como en toda España, a partir de las 8 de la tarde, tiene momentos emocionantes y también musicales, como este, en la zona urbanizada de la antigua Plaza de Toros de la Manzanera en Logroño. Vean y escuchen.
Un lujo, ¿eh? Cómo en estos momentos también aflora el ingenio y la solidaridad de todos nosotros, como también con la locura que ha habido con el papel higiénico, ya lo saben, todos al supermercado a por papel, a por rollos de papel. Bueno, pues se ha puesto en marcha esta iniciativa del reto de los toques, coger un rollo y darle 10 toques como si fuera un balón de fútbol con el pie. Algunos lo consiguen con muchísima clase. No, sobrado, sobrado ahí nuestro buen amigo espectador Dani. Gracias, abrazo por ese mensaje, por ese vídeo, como otros que también nos llegan en este mismo estilo, pero que con un poco de humor, que nos hace mucha falta también y nos va a hacer en las semanas que nos vienen. Vean. ¿Qué tal, chavales? Buenas tardes. Os mando este vídeo porque realmente estoy preocupado. Ha pasado un día desde que os pusimos el reto de los toques y no habéis mandado ningún vídeo y no entiendo cómo no habéis podido conseguirlo. Un equipo con tanta calidad, no entiendo cómo puedo conseguirlo. Y he estado dándole vueltas y la única explicación que veo es que no tenéis hinchado el balón. Y con el balón deshinchado ya sabéis vosotros pues que no se puede jugar. Entonces, vamos a aprender hoy a cómo hinchar el balón para que podáis conseguir el reto. Tenéis que coger una bolsa de plástico, veis que el balón tiene 2 agujeros, pues aprovechando que tengo una en el bolsillo, la partís por un lado para que pueda entrar el aire y la metéis en la válvula. Entonces os ponéis y empezáis a soplar. Pero no sois zoquetes. Tenéis que tapar el agujero de atrás porque si no se escapa el aire. Entonces empezáis a soplar. Y bueno, ya después de soplar ya tenéis el balón hinchado. Y ya veréis cómo ahora vais a poder hacer los toques mucho mejor. Si no verlo. Qué calidad. Aquí puedo estar hasta mañana si queréis, hasta mañana. Bueno, chavales, espero que os haya servido de ayuda y a ver si conseguís hacer el reto. Venga, un saludo y cuidaros, señores. Abrazo enorme a ese extraordinario espectador desde Lardero, con mucho ingenio, con mucho humor, que como les digo, va a ser combustible extraordinario para animarnos y para mantenernos con una sonrisa durante las semanas y meses que nos vienen por delante. Señoras, señores, que nos vamos, llega ya la información en un ratito, también nuestro programa de cocina con Gaby Ventura, porque la vida sigue, y la rueda de prensa actualizando los datos del Gobierno de La Rioja, que también les vamos a dar puntual información de lo que se nos diga en esa comparecencia. Y terminamos, si nos lo permiten, como hemos empezado, con el abrazo enorme a los padres, a nuestros padres, a los suyos, y con la emoción de lo que se vivió ayer y de lo que esperamos se viva también cada jornada a las 8 de la tarde en nuestra comunidad. Hay que agradecérselo todo a ellos, sanitarios, profesionales, fuerzas de seguridad, gente de las ambulancias. Con ellos nos despedimos. Hasta mañana. Cuídense, les queremos como siempre aquí en TVR. Adiós. Gotta believe what you say. You tear yourself apart every day. This game's not worth it if you're the only one who plays. Small